Muy bien. Entonces, como el suministro de aire excede en un 25%, lo que va a suceder es, ¿no?, que esos 78.5 kilomols que inicialmente necesitábamos, tenemos que agregarle pues un 25% más para poder asegurar que se pueda completar esta reacción estequiométrica. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que yo necesite para esta reacción va a ser 1.25, que equivale al 25% adicional, ¿no? Entonces, si yo multiplico 1.25 por 78.5 kilomols, vamos a tener que requiero un total de 98.1 kilomol de oxígeno. Muy bien, como este oxígeno entra en cantidades proporcionales a través del aire, cuya composición es de 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno, por lo tanto, para calcular el nitrógeno que va a ingresar adicional a este oxígeno, tendríamos, ¿no?, la relación de 79% entre 21 multiplicado por la cantidad de oxígeno que ingrese. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que por cada 98.1 kilomol de oxígeno que ingresen al sistema van a ingresar 368.9 kilomols de nitrógeno. Muy bien, entonces ahora sí vamos a realizar el análisis de los componentes que salen pues de esta reacción, ¿no? Habíamos dicho que ingresaban 368.9 kilomols de nitrógeno más los 6 kilomols inicial que estaban ingresando dentro del combustible. Esto nos hacía un total de 374.9 kilomols de nitrógeno por cada 100 kilomols de combustible. Asimismo, la cantidad de agua, ¿no?, en la primera ecuación necesitamos pues que iba a salir como resultado 48 más 45 kilomols. Esto nos indica que sale 93 kilomols de agua por cada 100 kilomol de combustible. Y para la cantidad de CO2 vamos a tener que en la primera ecuación se producían 4.5 kilomols, en la segunda 22.5 y en la tercera 19, lo cual nos va a dar un total de 46 kilomols de CO2 por cada 100 kilomol de combustible quemado. Bien, y finalmente el análisis para el oxígeno, vamos a tener que nosotros íbamos a requerir de 98.1 kilomols de oxígeno que iban a ingresar al sistema, de los cuales solamente se iba a quemar pues el 100%. Recuerden que nosotros le estábamos agregando 25% más, que equivalían, ese 100% equivalían a 78.5, por lo tanto, el excedente de oxígeno que va a haber dentro de la reacción del sistema va a ser la diferencia de 98.1 menos 78.5, que equivaldría a decir 19.6 kilomols de oxígeno por cada 100 kilomols de combustible excedente. Muy bien, ahora sí ya estamos en la posibilidad de hacer pues nuestro análisis, ¿no? Primero nos pedía hacer un análisis ya en base seca, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un análisis en base seca es quitar pues el agua que sale de esa reacción, ¿no? Entonces, simplemente nos vamos a quedar con tres productos: el nitrógeno, el CO2 o el anhídrido carbónico y el oxígeno. Muy bien, habíamos indicado que como producto resultante de esta reacción química salían 374.9 kilomols de nitrógeno, 46 kilomols de CO2 y 19.6 kilomols de oxígeno. Si nosotros totalizamos la suma de kilomols que están saliendo en base seca, vamos a tener que esta sumatoria me da 440.5 kilomols. Muy bien, entonces si yo quiero hallar, ¿no?, mi porcentaje de decomposición en función a la cantidad de kilomol que han salido, lo único que tendría que hacer, diría, ¿no?, la cantidad de composición de nitrógeno sería de 374.9 entre 440.5, que equivaldría a decir que tiene un porcentaje de composición de 85.11%. Asimismo, con el anhídrido carbónico, diría 46 entre 440.5, obtendríamos un 10.44%.
2% de composición de anhídrido carbónico. Y haciendo la misma operación con el oxígeno, me daría que 19.6 entre 440.5 equivale a decir que tengo 4.45% de composición. La comprobación de esto es, si yo sumo los tres componentes, debería totalizarme pues el 100% de mi análisis. Muy bien, ahora nos piden pues que hagamos el análisis en base seca, pero ya no lo quiere en función a kilomols. Lo que me está pidiendo es en función a la masa de composición de los componentes que están retirándose. Muy bien, acá tenemos los mismos componentes, ¿no? Diríamos el nitrógeno, el anhídrido carbónico, el oxígeno, pero a la vez, como me habla de base húmeda, tengo que incluir la cantidad de agua que está saliendo en forma de vapor dentro del sistema. Bien, una vez más, ¿no? Si empiezo a determinar cuáles fueron los kilomol resultantes, diríamos que de nitrógeno salió 374.9, de agua 93, de CO2 46 y de oxígeno 19.6, haciéndome un total de 533.5 kilomols. Lo que tenemos que hacer es cada uno de estos componentes pasarlo a su peso. Y para ello lo que vamos a obtener es la masa atómica de cada uno de los componentes, ¿no? En el caso pues del nitrógeno tenemos que la masa atómica del nitrógeno vale 14 por 2 átomos que se presenta, tendríamos un promedio de 28 kilo por cada kilomol de nitrógeno. En cuanto al agua, hacemos lo mismo, hidrógeno que vale 1 por 2, serían 2, más 16 que vale el oxígeno, tendríamos 18. Con el CO2 igual, tenemos 2 átomos de oxígeno, que son 16 por 2, serían 36, más 12 que vale el carbono, tenemos un total de 44. Y finalmente, para el oxígeno, que tiene una masa atómica de 16 por 2 átomos, tendríamos un total de 32. Entonces, ya tenemos la composición de masa atómica por cada uno de los compuestos que han intervenido. Por lo tanto, para obtener la masa total de mis componentes, lo único que tengo que hacer es multiplicar cada uno de los componentes, ¿no? En este caso diríamos 374.9 por 28, tenemos 10.497 kilos de nitrógeno, ¿no? En cuanto al oxígeno, tendríamos 93 por 18, 1.674, en el caso del CO2, 46 por 44, 2024, en el caso del oxígeno, 19.6 por 32, 627.2. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener el total de masa que hay como resultado en esos componentes. Muy bien, tenemos las cantidades de masa, ¿no?, en que me totalizan 14.822.4, por lo tanto, para obtener la composición en masa, lo que tenemos que hacer es lo mismo que hicimos en la etapa anterior, ¿no? Vale decir 10.497.2 entre 14.822.4, que equivalen al 70.82%. Asimismo, con el componente de agua, 1.674 entre 14.822.4, 11.9. Y así sucesivamente con los otros términos, ¿no? Al final, una forma de comprobar si hemos hecho bien los cálculos es empezar a sumar todos los componentes, lo cual me deben totalizar pues un 100%. Muy bien, estimados alumnos, con esto hemos concluido el ejercicio. Los espero en el próximo video. Muchas gracias.